Bien, en el día de hoy nosotros nos proponemos a abordar la cuarta parte y este es el primer tema que se me va a extender por más de 4 entregas y realmente no deja de ser importante. Recuerden que estamos tratando el tema resistid al diablo y ya hemos introducido. Quien quiera ponerse a tono y al día, pues va a las transmisiones pasadas para que vea desde el inicio cuál ha sido el espíritu de esta disertación y qué perseguimos con ella. Recuerdo para aquellos que estuvieron en atención a la tercera entrega que fue el viernes y los que no también, los que quizás por primera vez están con nosotros, quiero referirme que concluimos la ocasión pasada hablando de que Satanás actúa en la conciencia del hombre. Y recuerden que cuando usamos el término hombre, pues nos estamos también refiriendo a la mujer como raza humana. Entonces, hablábamos de Apocalipsis 12:10, donde dice que Satanás ha sido arrojado, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Y decíamos que Satanás nos vive acusando a nosotros y esto lo hace a través de nuestra conciencia, haciéndonos sentir pecadores, haciéndonos sentir mal y muchas veces ministra haciéndonos querer confundirnos con lo que sentimos para que de alguna manera entendamos que es el Espíritu de Dios que actúa en la conciencia del hombre redarguyéndole de pecado para salvación. Entonces Satanás, como es un imitador de las cosas de Dios y sabe que el Espíritu Santo actúa así en la vida de las personas, él quiere a veces confundir, trayéndote un mensaje que tú puedas entender que es el Espíritu de Dios redarguyéndote y mentira. Lo que hace es llevarte a la destrucción. Entonces queremos aquí anotar algo. Cada vez que usted, porque hay personas que se sienten confundidos y no saben diferenciar entre las acusaciones de Satanás y cuando es el Espíritu Santo que está trabajando en nuestra conciencia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que muchas personas se agobian de tal manera y pasa lo que ha pasado con muchos, que se sienten acusados y creyendo que es el Espíritu de Dios que le está reprendiendo, llegan entonces a creerse que ya para ellos no hay salvación, porque lo que hay en su mente es una constante, un constante pensar y creer que ya lo que han hecho no tiene perdón y que han recaído tantas veces que no hay forma de que Dios les salve y lo lleva a ellos a la destrucción. Entonces, ¿cómo diferenciar cuando es el Espíritu de Dios que está trabajando en nuestra vida a cuando es Satanás que nos está acusando? Bueno, por el resultado. El Espíritu Santo regularmente cuando redarguye nuestra vida empieza a trabajar de manera paulatina. Es decir, va de lo micro a lo macro. Te empieza a hacer sentir lo incorrecto que tú has hecho, pero a medida que ese pensamiento y esa situación dentro de ti va sucediendo, se va incrementando, pero llevándote a tú arrepentirte delante de Dios y a sentir paz en ese arrepentimiento, en esa situación en que tú estás, de modo tal que ya tú no sientes culpa, porque fuiste delante de Dios, Él te perdonó y tú sientes que Dios te perdonó y eso te da paz. Cuando es la acusación de Satanás, entonces es diferente. Tú sientes ese constante recordar de lo malo que hiciste, de cuánto pecaste delante de Dios, que primeramente Él es quien te lleva a hacerlo. Satanás te impulsa de miles maneras a tú quedarle mal a Dios, pero es el primero que luego te acusa, pero para que te sientas mal. Entonces, si tú sientes acusación constante,
constante, constante, constante, y todavía habiendo perdido a Dios, ese pensamiento persiste y siente que todavía no te ha descargado, tú debes saber que ese no es el Espíritu de Dios. Porque cuando es el Espíritu de Dios, cuando es el Espíritu Santo que opera en la vida de nosotros, llevándonos a buscar el perdón de Dios, una vez lo pedimos, nosotros sentimos paz, nos sentimos tranquilos y entendemos que Dios nos ha perdonado. Claro, el prerequisito para esto es que lo hayamos hecho de corazón. Porque si no lo hemos hecho de verdad, si no lo hemos hecho de corazón, si lo hemos hecho como decimos nosotros, de los dientes hacia afuera, y no ha afectado nuestro interior, pues nosotros nos vamos a seguir sintiendo igual. Y esas acusaciones de Satanás van a surtir el efecto que él quiere que surtan, y es llevarnos a nosotros a la desesperación para luego creer que Dios no nos ha salvado y entender que nosotros ya estamos perdidos, que no hay nada que hacer con nuestra vida y vivir una vida en derrota delante de Dios, que no es lo que busca el Espíritu Santo, que Cristo dijo que nos iba a conducir a toda verdad. Entonces, una vez dicho esto, rememorando la parte final de la tercera parte de este tema, resistir al diablo, vamos entonces a entrar de lleno en lo que es lo que corresponde a esta cuarta parte de este tema y que yo considero muy, pero muy importante. Señores, vengo enfatizando, y ahorita vamos a detallar mayormente de eso, que la vida del creyente, del verdadero creyente, del que quiere de verdad servirle a Dios, no está basada en emociones, está basada en realidades, realidades espirituales. La Biblia habla de demonios, de principados, potestades en las regiones celestes, incluso que operan en nuestra mente, que eso es lo que nosotros estamos tratando, trabajando, que es el primer lugar que Satanás afecta, que también trabajan en nuestra conciencia. Y no lo vamos a combatir en base a emociones. Yo respeto a todo aquel que haya aprendido así y haya visto solamente esa arista de la situación del todo. Hemos hablado de equilibrio y el creyente debe ver el evangelio como un todo, no como una parte. Ciertamente el evangelio afecta hasta nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots, nosotros no somos piedra ni un pedazo de madera, somos seres humanos. Entonces, cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del hombre, cuando el Señor salva a un ser humano, tiene de alguna manera que haber una reacción. Si usted se va a los tiempos bíblicos, cuando el Señor sanaba a personas, cuando el Señor salvaba a personas, tenía que haber obligatoriamente una respuesta emotiva de parte de esa persona respecto a lo que el Señor hizo en su vida. Usted se va donde María Magdalena y va a ver cuál fue la respuesta de esta mujer. El Señor a ella le libera, dice la Biblia, de 7 demonios. Esta mujer, ¿cuál fue su reacción? Agradecerle a Dios, y más de una ocasión lloró delante de su maestro y se entregó total y absolutamente, tanto así que estuvo en la cruz hasta el último momento y también estuvo en la tumba desde el primer día de la semana, domingo, cuando el Señor resucita, y fue una constante y emotiva seguidora del Señor. Así que estoy en total desacuerdo de aquellos que creen que ser cristiano es permanecer inerte, que ser cristiano es tener una ecuanimidad y una ética que no nos permita a nosotros movernos, brincar, saltar. Eso no es la Biblia, ni eso es lo que enseña el Señor. Si se va donde el endemoniado gadareno, verá que este hombre, cuando el Señor le libera de estos demonios, las emociones en él al verse un hombre libre hizo que él quisiera seguir a Jesús. Fue el Señor quien tuvo que detenerlo y decirle: no, ve, cuéntale a tu gente, ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo.
Y así sucedió con muchas personas. A unos el Señor les liberó de ceguera y brincaban y saltaban, diciendo, el Señor me ha liberado. Hay una parte que es la emoción en nosotros que el Espíritu de Dios la toca, claro que sí. Claro que sí. El Evangelio y la santidad no es andar como monjes en las calles, como monjes dentro de la iglesia. Estar todo el tiempo circunspectos y estar serios y no reírnos ni siquiera para demostrar que somos santos. Eso no es así. Ahora, si bien es cierto que nosotros debemos afectar o dejar, sería lo más correcto, dejar que el Espíritu de Dios afecte nuestras emociones y cantar al Señor a ritmo del Salmo 150 y brincar y saltar de alegría y correr si es posible, no menos cierto es que eso no es el todo del Evangelio. Toda nuestra experiencia no debe basarse en las emociones, sino que hay algo, y yo diría que es lo más importante porque es la base. Recuerden que les hablé la vez pasada del bambú chino, que usted lo siembra y se pasa 5 años sin usted ver que crezca ni siquiera 1 milímetro. Pero una vez pasado esos 5 años, crece de manera tal que la parte de arriba usted no logra verla a simple vista. ¿Por qué? Porque esos 5 años él estuvo buscando raíces. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos aquí, en este canal de información para usted? ¿Qué es lo que buscamos con este tema de disertación pastoral? Eso mismo, que usted tenga raíces para cuando vengan los problemas duros y fuertes que le van a llegar. Van a llegar, nadie sale de esta tierra sin que haya un temblor en su vida, sin que lleguen momentos desgraciados y difíciles. Entonces, en ese momento no nos vamos a sostener con las emociones, con los brincos y los saltos que vuelvo y digo, no es que no sean necesarios, son necesarios, porque cuando un corazón está alegre, eso es lo que hace. Cuando David estaba contento al recobrar el arca del pueblo de Dios, David danzó. ¿Por qué? Porque estaba alegre. Danzó de tal manera que la gente lo veía como un vil, su misma esposa. Él dijo, bueno, pues si esto me envilece, yo quiero seguir siendo vil. Entonces yo estoy de acuerdo con el cristiano que brinca, salta. De hecho, la Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi lamento en gozo. Ese no es el problema, pero no debemos basar toda la vida del creyente, del cristiano, en la parte emotiva. Tiene que haber algo que se relaciona con el intelecto. Tiene que haber algo que se relaciona con lo intrínseco e interno de cada ser humano, el conocimiento. Y ahí vamos entonces a lo que nosotros estamos enfatizando aquí. Irnos a la palabra de Dios. Ahí está el todo del cristiano, porque ahí está, como dice su nombre, la palabra del Altísimo, de Dios, del Eterno, y ellas son las que nos guían a nosotros en todo. Por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y es lumbrera a mi camino. Y sigo insistiendo, no importa cuántas personas puedan sentirse enojadas, porque no es asunto de que usted se sienta enojado o no. La Biblia dice, claro, hablando el apóstol Pedro, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Lo nuestro aquí no es contender, hermanos. Lo nuestro aquí, amigos, no es llevarle la contraria a nadie. Pero sí queremos que toda persona que se acerca a Dios crea que le hay. Y que hay una palabra de Él que es la que nos guía. Entonces poco me importa lo que a partir de ahí alguien pueda pensar o decir, pero sigo insistiendo que este evangelio no es un evangelio ni de tradición,
pero mucho menos de emociones. Nosotros debemos estar arraigados, fundamentados en la palabra de Dios. Y el gozo va a venir. Vaya a ver, por ejemplo, cómo se gozan los judíos. Usted va a ver muchas danzas. Usted va a ver muchos brincos. Ahora mismo, bueno, no lo haga ahora porque dejará de vernos y de oírnos. Hágalo más adelante. Pero usted en cualquier momento entra a las redes y busca los conciertos judíos y usted va a ver las danzas, usted va a ver que las personas se mueven, usted va a ver que las personas saltan, porque eso es lo que provoca la vida en el Señor. Eso es lo que provoca una vida plena en Él. Pero no todo está basado en ello. La vida es un equilibrio y mayormente en el Evangelio. Algunos le llaman a eso moderación. Yo le llamo equilibrio, pero no importa cómo usted le llame, así debemos ser. En el momento entonces que vengan las pruebas duras, las tentaciones, como pasó con el Señor en el desierto, que enfrentando a Satanás, Satanás no lo enfrentó a él con emociones ni nada así. Satanás lo enfrentó directamente con la palabra. Y palabra cierta que el Señor sabía que era verdad. Pero el diablo como engañador siempre las cosas la tergiversa. Y el Señor entonces se la enderezaba y le decía cómo era. Pero ¿cómo pudo el Señor decírselo? Porque la conocía, no es porque era Dios. Porque el ejemplo está, y también hemos hablado de esto, de que Cristo, siendo un niño, siendo un muchacho, demostró que Él estudiaba la palabra de Dios. Que Él se metía con el Señor. Por eso cuando tiene la edad de 12 años, lo vemos nosotros nada más y nada menos que debatiendo la Biblia. Bueno, en el caso de ellos, debatiendo la Torá, el Antiguo Testamento, con doctores de la ley. Y un doctor es mucho más que un licenciado, es mucho más que un magíster. Un doctor es un jurisconsulto, es una persona que ha pasado años de estudios y de análisis y que conoce en esencia los escritos a los cuales se refiere. Y ellos se asombraban del conocimiento y la sabiduría de este niño con apenas 12 años. ¿Por qué pudo entonces exitosamente el Señor enfrentar a Satanás en el desierto? Porque conocía la palabra de Dios. Señores, tenía fundamentos sólidos. Y es lo que nosotros queremos para resistir al diablo, que es nuestro tema. Usted no lo va a resistir y no va a salir airoso si usted no conoce la Biblia. Por eso repito, no importa quién se ponga bravito ni haga bembitas. Esto no es asunto de palabra de apóstol, ni de profeta, ni de líder. Son importantes, sobre todo cuando son gente fundamentadas en Dios. Yo soy el primero que propugno porque nosotros debemos obedecer a nuestros líderes. Debemos estar sometidos a toda autoridad superior, máxime cuando son autoridades eclesiales, hombres y mujeres de Dios que Dios ha llamado. Pero para incluso usted también detectar con quién es que usted comparte, en qué iglesia se está usted reuniendo, qué creen, cuál es el norte de esa gente, usted tiene que conocer la Biblia. Usted tiene que conocer la palabra para poder resistir al diablo como tiene que ser. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es lo que nosotros apoyamos. Y particularmente quien les habla es lo que voy a creer hasta el final. Esto es un total equilibrio. Yo busco la palabra de Dios. Yo oro la palabra. Yo oro junto con el estudio de la palabra y aún sin tener la palabra a mi lado. Pero fíjese lo que es el equilibrio. Leer la Biblia, estudiarla, orar, ayunar cuando haya que hacerlo. Hay personas que tienen días fijos, hay otros que no. Hay unos que ayunan más cortito, dependiendo a veces su salud. Hay otros que no. Conozco un hermano, mi hermano Bienvenido Salcedo, a quien amo mucho. Conozco desde que yo era un jovencito, de los consejeros nuestros en la iglesia, que él dice que los ayunos de él eran mañanitas.
Y yo le pregunté en una ocasión, hermano, ¿y qué usted quiere decir cuando dice mañanitas? Él dice que mis ayunos son hasta el mediodía. Y él dijo, mira, yo te puedo ayunar hasta 40 días, que lo he hecho, me decía él, hasta el mediodía. ¿Por qué? Porque yo sé la condición física de mi cuerpo y Dios la conoce también. Entonces, hermano, esto no es un sacrificio como los profetas de Baal, rasgándose el cuerpo, dañándose para demostrarle a su Dios que ellos son fieles. No, usted ayuna según su cuerpo le permite. Ahora siempre he dicho, cuídate para no caer en enfermedades que luego te limiten dar lo que tú quieres darle a Dios y rendir lo que tienes que rendirle. Pero ya eso es tema de otro momento de meditación, que es muy importante, la manera de comer, la salud al beber, al comer, para nosotros poder rendir en este camino. Porque queremos durar mucho, queremos predicar al Señor, y yo soy uno de los que quiero irme en el arrebatamiento de la iglesia. Pero tú no vas a durar mucho si tienes un estilo de vida dañino para ti, una vida sedentaria, donde no comes bien, no bebes bien, no te alimentas bien. Y está bien, vamos a poner que lo que quieres es estudiar la palabra, pero estudiando a deshoras de la noche, sacrificando tu sueño, no descansando al día siguiente, lo que te estás maltratando. Entonces vuelvo y repito la palabra, esto es un total equilibrio. Tiene que hacerlo todo, ayunar, leer la Biblia, orar, pero también hay un momento de gozo. Sobre todo cuando estamos en las reuniones de la iglesia, yo soy, vuelvo y digo, de los que me gusta gozarme de verdad. Y si tengo que brincar, yo lo hago. Si tengo que remolinear como lo hizo David, yo lo hago. Pero no porque yo quiera, sino porque el gozo del Señor me permite hacerlo. Y si el Espíritu Santo me toma y hay que hablar lenguas porque también creo, y ahí está en la Biblia, yo lo hago, pero cuando lo hace el Espíritu Santo en mi vida, no es que mi vida está basada, ni debe estar la de usted en emociones. Y ya he puesto ejemplo de hombres poderosos de Dios, cómo han andado. Y eso no implicaba que ellos no estuvieran llenos del Espíritu Santo. En cambio, era todo lo contrario. Cuando se enfrentaban a demonios y al mismo diablo, el diablo tenía que huir. Pero ellos no vivían fanfarroneando ni diciendo que eran. Bueno, Pablo en un momento dado lo dijo. Pablo dijo, miren, dejen de querer impresionar. Permítanme parafrasearlo de esta manera. Dejen de querer impresionar con esa habladera de lengua que ustedes tienen, que al fin y al cabo nadie los entiende, y piensa el de afuera que estamos locos. Yo prefiero, dice Pablo, que ustedes me hablen una palabra con entendimiento a 1000 que no se entiendan. Es más, dijo el apóstol Pablo, yo prefiero que ustedes profeticen antes que hablar en lengua si esa es la condición. Y déjenme decirle, mis hermanos, sigo citando al apóstol Pablo, déjenme decirle, mis hermanos, que si hay alguno que hable en lengua, ese soy yo. Para que nadie se crea que yo estoy rebatiendo esto porque yo estoy en contra o porque al no hablar lengua me sienta afectado, aludido por ello. No. Pablo le señala a ellos, yo hablo más lengua que todos ustedes, pero las cosas tienen un orden y un momento. Pero más aún no es cuando tú quieres hacerlo, es cuando el Espíritu Santo, por la necesidad del momento, te lleva a hacerlo. Porque fíjese que las veces que en la Biblia se habla de que personas hablaron nuevas lenguas, siempre había un propósito. Yo le voy a mencionar 2 claves. Cuando llega en el aposento alto el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo, allí había una necesidad. La Biblia señala que era el día de Pentecostés y como venía mucha gente de otros lugares, judíos que no vivían en Jerusalén y aprovechaban esta fiesta para ir a su ciudad natal, otros que también siendo judíos vivían en lugares y nunca habían conocido su tierra, los padres lo traían. Y ahí menciona la Biblia en Hechos,
toda la gente que vinieron de diferentes lugares y los idiomas que hablaban, que no los hablaban los judíos, es decir, los apóstoles y seguidores del Señor que estaban en el aposento alto, había una necesidad de predicarle a esa gente, pero más aún de que la gente viera que ese grupo de personas que decía llamarse cristianos, o los del camino, como muchas veces le decían, porque sabemos que el término cristiano vino por allá por Samaria, que se supiera que esa gente era gente de Dios y que Dios los respaldaba. Entonces se escuchó ese estruendo, la gente chequeó, vio quiénes eran, le pudieron dar los discípulos el mensaje a la persona, porque el Señor los puso a hablar en diferentes idiomas, lenguas humanas, para que esa gente oyeran el mensaje, partos, medos, helenitas y un sinnúmero más de lenguas. Es decir, había una necesidad y el Espíritu Santo movió. No que se pusieron ellos a hablar mecánicamente, sino que el Espíritu Santo los movió y le dio la lengua que en el momento se necesitaba. Y el otro hecho es cuando Pedro, que tenía su preconcepción de las cosas y entendía que el que no era judío, el gentil, no podía ser de la iglesia, no podía pertenecer al grupo de los redimidos, el Señor allí con la gente de Cornelio le deja ver que en ellos también había aceptación de parte de Dios y que en ellos se derramaba el Espíritu Santo. Entonces Dios le hizo ver a través del bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas a aquellas personas, posiblemente diría yo angélicas. Allá en Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, cuando viene el Espíritu Santo por vez primera sobre los discípulos y hablan nuevas lenguas humanas. Pero aquí pienso, aquí no dice, en ninguno de los lados dice si fue lengua humana o angélicas, como Pablo señala en 1 Corintios, que hay lenguas humanas y hay lenguas angélicas. Posiblemente cuando Pedro va donde Cornelio son lenguas angélicas, pero Pedro se da cuenta que son nuevas lenguas, que es algo diferente, algo distinto. Entonces ahí dice, pero mira, también sobre los gentiles se derrama el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién soy yo para juzgarle a ellos y decir que ellos no tienen entrada también a este camino? Entonces, todo esto, señores, lo estoy haciendo como preámbulo de este tema, resistir al diablo, para que usted vea que resistir al diablo no es un asunto de emociones, sino de un verdadero Espíritu de Dios en la vida de la persona, actuando Él. No nosotros de manera mecánica, no nosotros actuando en emociones propiamente humanas, que si bien es cierto que pueden impresionar al humano, y no a todos, porque hay personas muy vigilantes que cuando ven ese tipo de cosas, saben lo que se mueve, cuando ven ese tipo de cosas. Pero si bien es cierto que pueden afectar, impresionar al ser humano, a Dios lo que le causa es repugnancia, porque Dios no se mueve de esa manera. Y yo vuelvo y digo, a Dios no hay que ayudarlo, al Espíritu Santo no hay que ayudarlo. Si yo me caigo es porque Él me tumba, no porque yo lo hago para que otro crea que el poder de Dios vino sobre mí. Si yo corro, lo hago porque Él lo hace. Si yo brinco, lo hago porque Él lo hace. Y todo lo que Él hace tiene propósito. Y todo lo que Él hace causa el impacto que tiene que causar. Pero es Él. Mi deber, ¿cuál es? Apegarme siempre a su palabra. Vivir conforme a como Él manda. Hacer mi trabajo como creyente. Buscar el fundamento en la palabra de Dios. Y vivir entonces una vida de evangelio equilibrado. Como lo vivió mi Señor Jesucristo, como lo vivió el apóstol Pablo, como lo vivió Pedro, que a pesar de haber sido bautizado allá y dar un mensaje donde 5,000 vinieron a los pies del Señor, Pedro, usted no oye en la Biblia que anduviera hablando lengua donde quiera. Ahora, si usted oye que el poder del Espíritu Santo estaba en él
y que el hombre cuando ejecutaba la palabra, es más que palabra, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Eso dice la Biblia. Ni siquiera tenía que hablar. Eso se llama poder. No son los alaridos ni los gritos. Eso se llama poder. Pero más que eso, una gente que viva así, por eso dice la Biblia que el que tiene el Espíritu Santo, y por ende, al tener el Espíritu Santo, tiene los frutos del Espíritu. Dice, contra tales personas no hay ley. Es que no hay forma de que usted sea movido, de que usted sea removido. No hay forma de que ni la ley humana ni la de Dios le condenen, porque usted es una persona llena del Espíritu Santo y los frutos se van a ver en usted y usted va a actuar cónsono, acorde con lo que manda la palabra de Dios. Y no va a haber demonio, ni diablo, ni infierno que se le enfrente. Eso usted lo puede asegurar y va a vivir una vida plena en el Señor. Ahora, el día que Dios lo quiera tomar y dar un mensaje en nuevas lenguas, usted lo va a hacer. Y el día que tenga que orar en lengua angélica para que el diablo no penetre esa conversación entre usted y Dios, usted también lo va a hacer, pero cuando sea el Espíritu de Dios. Por eso yo prefiero, como dice el apóstol Pablo, que tú me hables una palabra con entendimiento y no un lenguaraje que nadie entienda. Tomando todo esto en cuenta, entonces hablamos de resistir al diablo, porque es la única manera de resistirlo, andando en esto de manera correcta, no con inventos ni tradiciones, ni porque lo escuchamos de otros. En mi caso yo lo digo, porque le estoy hablando con conocimiento de causa. Yo nací espiritualmente hablando a la edad de 13 años, todavía siendo un muchacho, sin conocimientos, y gracias al Señor que no había penetrado, no había vivido el mundo, para no irme a dañar como muchas personas. Gracias al Señor que por mis venas nunca ha entrado nicotina, nunca ha pasado alcohol, nunca he vivido una vida de drogas. Gracias al Señor, eso me permite estar en la salud que tengo hoy y vivir la vida que vivo hoy. Y sentirme como me siento gracias a Él, al Eterno. Y le pido que me siga ayudando, manteniendo mi manera de alimentarme, de ejercitarme y todo lo demás. Porque la Biblia incluso me hace una amenaza. El Señor me hace una amenaza. Me dice que mi cuerpo es templo del Espíritu y que cuidado si yo lo destruyo. Porque entonces Dios me va a destruir a mí. Entonces yo debo cuidar mi cuerpo, templo del Espíritu de Dios. Entonces, señores, eso es el Evangelio. No son emociones. No son emociones. Usted puede andar ecuánime en la calle, hablando con todo el mundo como debe de ser. Y como debe ser un creyente. Una persona respetable, respetuosa, que respete a los demás, sin faltarle el respeto a nadie, pero lleno del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. Déjenme poner el ejemplo. En estos días vi a una hermana predicar aquí en el parque de aquí de Connecticut, en el Green. Voy a omitir el nombre porque aunque es algo bueno, no sé si tenga, ¿verdad?, la autorización de ella para estar refiriendo el nombre, pero esta hermana la vi predicando ahí, sierva de Dios. Le tenemos como pastora y la vi predicando normal a una persona y cuando nos vimos yo me estaba ejercitando y cuando nos vemos me dice, oh hermano Arturo, aquí predicándole a esta persona, y hablaba con la señora que estaba ahí. Eso me llenó de gozo, me presentó con la señora, pero lo hizo como se comporta una persona. Pero usted se imagina que ella estuviera ahí hablando supuestamente nuevas lenguas. ¿Quién va a entender eso? ¿Se va a ganar una vida? Ninguna. Pero ella hablando en palabras coherentes, en el idioma que el otro entiende, se gana esa persona. El Espíritu Santo no es desordenado ni loco.
te va a tomar en el momento que tenga que tomarte. Va a decir palabras por medio de ti en el momento. Y le hice a ustedes la historia días atrás de la jovencita que dio un mensaje en mandarín chino a un chino que necesitaba el Señor darle un mensaje, y ella, que no hablaba ni pío de ese idioma, el Espíritu Santo la tomó y le habló. Y su hermano, que era un impío, él mismo lo dice hoy que es creyente, que se declaraba ateo, comunista, él lo testificaba con su palabra. Al ver que su hermana, con ella pasó eso, sabiendo él que ella ni bien sabía hablar el idioma nuestro, el castellano, el español, y da un mensaje, como luego le comunica otro chino dependiente ahí en ese colmado, en esa bodega, dice, no, pero tu hermana habló un mandarín perfecto. ¿Dónde esa muchacha estudió? El mensaje que le acaba de dar a este hombre es contundente. Y el hermano, sabiendo que la hermana no sabe, dice, no, yo no sé. Ella es cristiana. Él dijo, mire, mi hermano, pues ese Dios es verdadero. Y este muchacho terminó convirtiéndose. Óigame, su hermana le había predicado por mucho tiempo y lo invitaba a la iglesia. Pero ese día, él terminó creyéndole a Dios, porque vio lo que pasó a través de su hermana. Entonces es lo que digo. El Espíritu de Dios opera en vidas que están consagradas a Él, que buscan del Señor, que conocen su palabra y que andan en la vida como todo ser humano. Usted puede estar en su trabajo y trabajar y verse a los ojos de cualquiera común, igual que todos los demás empleados. Usted puede estar donde usted quiera. Ahora, la diferencia es que usted es un siervo, es una sierva de Dios. Fíjense que Pablo caminaba, y quien anunciaba quién era Pablo era un demonio que estaba en el cuerpo, habitando la vida de una muchacha que era divina. Pablo caminaba de manera normal, que cualquiera lo veía, bueno, un ciudadano más. Entonces este demonio vivía diciendo, este es un siervo de Dios, aquí va un siervo del Dios Altísimo. Pablo dice que dejó pasar eso en par de ocasiones, pero luego, en un momento se detuvo, volteó y reprendió el demonio que había en ella, porque ningún hijo de Dios, ni siquiera Dios, necesita publicidad del diablo. Cuando el Espíritu Santo quiere manifestarse, como lo hizo en muchas ocasiones, y demostrar por medio del apóstol Pablo, y hacerlo contigo y conmigo, no necesita que sea el diablo quien nos dé publicidad. No necesita que mecánicamente nosotros nos pongamos a hablar una lengua. Y que por ende cuando lo hacemos entiendo que Satanás está operando ahí. Porque si no es Dios, es el diablo. Entonces, eso debe estar presente. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Reitero. Es personas ecuánimes. Es personas equilibradas. Es personas que su mayor arraigo, que su mayor sustento sea la palabra de Dios, el conocimiento de la Biblia. Y usted verá que el resto lo hace Dios. Y le va a poner a usted a accionar según sea la situación, como corresponda. El día que el Espíritu Santo lo tenga que tomar para dar un mensaje en otras lenguas, lo va a hacer. El día que usted necesite orar en lenguas angélicas, lo va a hacer. Pero el día que tenga que dar un mensaje en su idioma, porque así es que Dios lo quiere, también lo va a hacer. Y habrá días que usted predicará y necesariamente el Espíritu Santo no tendrá que manifestarse con lenguas y eso. Pero sí va convenciendo de pecado y redarguyendo en la conciencia de cada oyente cuando usted da el mensaje y aquel escucha. Eso es lo que se llama vida plena en el Señor. Y usted saber que usted anda correctamente delante de Dios. ¿Cómo vencer las acusaciones de Satanás? En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos, es decir, los creyentes, le han vencido por causa de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Es decir, vencieron a Satanás, quien acusaba a los hermanos. ¿Cómo entonces podemos vencer nosotros? Fíjese lo que dice la Biblia ahí en Apocalipsis, que ellos, los creyentes, y por ende usted y yo somos creyentes también, vencieron al acusador, a Satanás, a causa de la sangre del Cordero. ¿Qué es lo que hace realmente que usted y yo venzamos a Satanás? El haber sido lavado por la sangre de Cristo y creerlo. Y aquí voy a entrar en algo básico, medular de este tema en el día de hoy. Cuando usted viene a Jesucristo, tiene que saber que vino a Él y que Él le ha limpiado, que Él le salva. Que todos nuestros pecados, grandes y pequeños, fueron perdonados. ¿Por qué? Por su sangre. Sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra de Dios dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:7. Además dice la Biblia que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por esa razón, y ahí es que hay que ver qué pasa, y yo sé lo que pasa. Hay que ver qué pasa con aquel que viniendo a los pies del Señor siempre esté necesitando una liberación. Seguro usted conoce personas así. Ay, allí hay una persona que ora para liberación, déjame ir. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dejan que Satanás hable a su conciencia diciéndole, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Tú eres pecadora, tú eres pecadora, tú estás sucia todavía. No, usted tiene, si vino de verdad. Ahora, si usted ha guardado cosas, si usted de verdad no ha confesado cosas, si no ha dejado de hacer, de practicar cosas, entonces realmente usted no es libre. Porque en el Señor la libertad no es un cuarto, ni un medio, ni 3/4. En el Señor es o nada o todo. En el Señor usted o está perdido o está salvo. El que no es conmigo, dijo el Señor, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué es lo que hace? Desparrama. Y allá en Apocalipsis el Señor dice, yo te prefiero a ti frío o caliente. Es decir, tú estás en uno de los dos extremos para mí. No te quiero tibio, porque entonces me das náusea y te vomito. Entonces en el Señor usted es o no es. Eso de que de cristiano poseído y cristiano endemoniado, eso no procede. Nuestro corazón, y ya hablé de eso días atrás, o lo posee el Espíritu Santo o Satanás. Y fíjense que cuando la Biblia dice que el demonio que la persona tenía va y busca 7 peores que él, y ya entonces vienen a ser 8, para volver a la casa, refiriéndose a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, que antes había habitado y del cual fue desalojado cuando la persona viene a Cristo Jesús. ¿Cuándo es que dice que busca 7 demonios y quiere volver? Cuando la persona ha contristado el Espíritu Santo, cuando la persona le ha fallado a Dios y queda desprovisto del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo se fue por las obras malas que esta persona cometió. Entonces, al quedar tu corazón libre, es decir, no está el Espíritu de Dios, ahí sí puede venir el demonio y meterse de nuevo con 7 peores que él. Y dice que el postrer estado de esta persona viene a ser peor que el primero. Y de ahí que usted ve que personas que una vez sirvieron a Dios, hoy hacen cosas que usted dice, pero parece que fulano nunca conoció a Dios. Pero parece que Perencejita nunca pasó por la iglesia, porque esa muchacha se ha dado una desacatada. Ese muchacho se ha dado tremendo, cosa que nunca habíamos visto que hizo. Sin embargo, fue cristiano, conoció a Dios y mira ahora lo que hace. De este caso conocemos muchos.
¿Pero por qué sucede? Porque entonces Satanás viene a poseer esa vida. Y ahí sí podemos decir, necesita liberación. Ahora, la Biblia me dice a mí, si el Hijo os libertare, yo no sé quién libertó a quién por ahí. Ahora, si es el Hijo, si es Cristo quien nos liberta, somos verdaderamente libres, no a medias, no un cuarto. Entonces yo no puedo estar como cristiano buscando liberación, pero liberación. Entonces, ¿qué soy? ¿Yo soy o no soy? ¿Vine o no vine? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7. Primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 7. Nos limpia de todo pecado. Y decíamos, como cristiano, usted sí puede ser influenciado, mas no poseído. La posesión suya la tiene el Espíritu Santo. Ahora, puede ser influenciado como lo fue Pedro cuando no quería que Cristo muriera. Eso se llama una influencia. Ahora hay otro que dejó que Satanás entrara en su corazón, que lo poseyera, fue Judas, y mire cómo terminó. Que no fue como terminó Pedro, ¿se da cuenta? Pedro no terminó igual que Judas, porque en un caso hubo una posesión del diablo, y en otra hubo una influencia que nos puede pasar a ti y a mí, creyendo y queriendo actuar de manera positiva por nuestra incapacidad. Muchas veces, queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Además hay un pecado, hay un diablo que nos impulsa a que las cosas las hagamos, que de eso es que estamos hablando, de resistir al diablo. Y recuerden lo que Pablo decía, que también de eso hablamos, que el pecado es una ley en nosotros que nos impulsa a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Entonces, señores, esto es sumamente importante, pero sé que debemos avanzar. Debemos darnos cuenta de que la sangre del Cordero es la base, tanto de nuestro perdón ante Dios como de nuestra aceptación en Él. No debemos tener el atrevimiento de creernos buenos, pero tampoco debemos cometer la necedad de condenarnos mañana y tarde. Si ya usted vino a Cristo, usted no puede estar todo el tiempo, ay Dios mío, me siento pecador, ay Dios mío, y usted mismo acusándose. Eso es el diablo trabajando en su vida. Si usted vino al Señor, ya usted es verdaderamente libre. Y qué bueno es eso. Porque yo puedo testificar lo bueno que es vivir esta vida sin estar acusado del diablo. Ni que mi alegría dependa de que yo tengo que beberme 3 cervezas. Ni que mi alegría dependa de que yo debo fumarme un tabaco. Ni que mi alegría dependa de que yo debo oír música, si no yo vivo amargado. No. El Señor da vida plena. El gozo de nosotros no depende de esas cosas externas, del cigarrillo, de la droga, de la bebida. El gozo de nosotros depende de Cristo en nuestro corazón. Por eso podemos estar siempre gozosos, incluso aún habiendo cosas adversas en nuestra vida, aún habiendo cosas que nos afectan. Nosotros podemos sonreír, porque nuestro gozo no depende de lo que tengamos o dejemos de tener, sino de Cristo en el corazón. Y por eso el apóstol Pablo se atrevía a decir, yo sé vivir humildemente como sé tener en abundancia. Ustedes van a ver al mismo apóstol Pablo teniendo nada como teniéndolo todo. Porque mi gozo no depende del tener mucho, tener poco. De hecho, en San Lucas la Biblia habla de esto. Del hombre aquel que por tener mucha riqueza se creía que lo tenía todo. Y dice la palabra de Dios que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra alegría no depende de lo que tengamos. Yo siempre he dicho, lo que Dios te dé, disfrútalo. Tiene que gozártelo. Tu buen carro, tu buena casa, la finca, el yate, el jet privado, lo que sea que tú tengas, el helicóptero, gócelo. Dinero para viajar. Cuando he visto uno que sigue figuras del deporte, que veo a muchos de ellos. En estos días veía a un basquetbolista ayer en París con su esposa, su hijo cargado. Yo me gozo en eso, porque para eso es el dinero. Para nosotros bendecir a otros, al que necesita darle,
pero también agarrar ese dinero y disfrutar tu vida. Es lo que te lleva, dice Salomón. Tienes que disfrutarla. Pero tú no puedes poner tu alegría ni tu gozo en el dinero. Ahí mismo fallaste. El gozo de nosotros debe estar en el Señor. Y tú verás que cuando venga el diablo, tú lo vas a resistir de buena manera, porque no va a haber forma de que te afecte. El mensaje de él no va a surtir efecto en ti, porque tu gozo no es el dinero, ni la vida tuya está basada en el dinero. Necesitamos comprender que la sangre del Cordero satisfizo, es decir, llenó todo lo que Dios exigía y venció todas las acusaciones del diablo en contra de nosotros. Nuestro fundamento, ya lo dije, debe ser en la palabra del Señor, que tiene el poder de aumentar la capacidad de nosotros. La capacidad tuya y mía para vencer al diablo, para enfrentarlo, está en el conocimiento de la palabra de Dios. No meramente en los sentimientos, no meramente en las emociones. Debe haber algo base, debe haber una raíz tuya para permanecer en este camino, que es más duro que el impío, porque ya el impío el diablo lo tiene entre sus garras. Y él no se enfoca mucho en esa gente. Ya eso él lo tiene bajo depresión, ya esa gente lo tiene que creen que todo es el dinero, ya esa gente lo tiene que en todo viven exhaustos, porque la vida, el mundo se le va a caer arriba, y él tiene esa gente loca. El diablo se enfoca mayormente en aquel que le cree al Señor, a ver cómo lo saca de ahí. Pero cómo no lo va a lograr si tú te fundamentas en la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, es lo que dice la Biblia. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Qué es someterse a Dios? Eso mismo, que su palabra esté en ti. Arraigarte en ella. Ahí está el todo del hombre, en el conocimiento y cumplimiento de la palabra de Dios. Aquellos que están bajo la acusación de Satanás deben demostrarles, según Hebreos 10:22, que nuestros corazones están purificados de mala conciencia por la sangre del Cordero. Los creyentes vencimos no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza de la sangre de Jesucristo. Y mientras, hermanos y amigos, le demos valor a esto, nosotros vamos a ser triunfadores. No pisotear la sangre del Señor. Usted vino, el Señor le salvó, manténgase ahí. Manténgase firme, estudie la Biblia, ore al Señor. Cuando tenga que ayunar, hágalo, que no solamente tiene un beneficio espiritual, sino material, físico, porque el que ayuna se desintoxica de tanta comida y tantos sazones y cuantas cosas comemos. Es decir, que tiene un doble efecto en su vida. Por eso dice Pablo, la piedad tiene beneficio en esta vida presente y en la futura también. Ser creyente es lo mejor y es lo que yo deseo para mi familia y es lo que deseo para mis amigos y para todo el que me conoce. Ojalá la meditación de hoy y lo que tiene que ver con el sometimiento a Dios y vivir de verdad en el Espíritu de Dios, vivir una vida ecuánime, equilibrada como creyente, nos ayude a nosotros a entender que podemos resistir al diablo de mejor manera en esa forma, que en base a experiencia y en base a sentimientos y en base a que yo me soñé o no me soñé. No. Esta es la palabra de Dios. Y en base a eso podemos vencer de mejor manera. Señor, gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Dios, porque ellas nos ayudan a cada día ser mejores creyentes. Padre, permite que lo que hoy tú nos has enseñado se haga una realidad en nuestra vida. Señor, en la mía y en la de cada uno de mis hermanos y amigos que me escuchan. Lo que mejor quisiera, oh Dios, es que a través de esta enseñanza, algún día, aunque quizás mis ojos no lo vean, saber que estas palabras retoñaron en los corazones y así personas pudieron venir a tu santo evangelio y tener una vida abundante en ti. Gracias, Señor, por Cristo tu Hijo. Amén. Señores, será hasta mañana. Dije que este es el único tema que nos va a tomar más de 4 entregas, resistir al diablo. Pero mañana continuamos. Lo importante es que sea edificante. Así que mañana estaremos de nuevo a las 9 de la mañana con este tema de resistir al diablo en su 5ª entrega. Dios les bendiga. Dios les guarde.